Oíd el son, dulce canción que al corazón colma de amor y su bondad nueva nos da de salvación. Din don, este es el son, canto de amor, todo es canción. Din don, en derredor coros de paz llevan su voz. Din don, quieren decir ven a adorar al Salvador que hoy nació. Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad. En derredor coros de paz llevan su voz. Din don, dan al pasar gozo sin par con esa voz angelical. Oíd el son, ritmo gentil que al corazón colma de paz. Oíd el son, dulce canción que al corazón colma de amor y su bondad nueva nos da de salvación. Din don, en derredor coros de paz llevan su voz. Din don, quieren decir ven a adorar al Salvador que hoy nació. Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad. En derredor coros de paz llevan su voz. Din don, dan al pasar gozo sin par con esa voz angelical. Oír el son, ritmo gentil que al corazón colma de paz. En derredor coros de paz llevan su voz. Din don, dan al pasar gozo sin par con esa voz angelical. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el Hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando Él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia.
Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. El personaje principal de Mateo es ¿quién? José. La genealogía donde lleva, no nuestro José, otro José, un poco más santo. El personaje de Mateo es José, pero Lucas tiene una particularidad. El personaje principal es una mujer, ¿sí? María. Lucas tiene muy presente a María. De hecho, si nosotros prestamos atención al relato, cuando el ángel Gabriel va a anunciar el nacimiento de Juan, sencillamente se lo anuncia a Zacarías. Pero no hay ninguna saludación, no hay nada previo. Ahora, cuando Gabriel tiene que anunciarle a María, ¿sí?, no lo hace en el templo ya, lo está haciendo ¿dónde? En la casa de María. Y comienza diciéndole salve, muy favorecida, que esa era una forma de saludo que tenían en esa época. Es decir, que ya el ángel no irrumpe, sino que parece que la saluda antes de comunicarle. Ya desde ese entorno, desde ese contexto, ya Lucas está poniendo en evidencia, ¿sí?, algo que en los tiempos de esa cultura no existía. De hecho, en la calle los hombres no saludaban a las mujeres. De hecho, las mujeres se saludaban entre las mujeres, pero no le era permitido a una mujer saludar a un hombre. Era una cultura, podríamos decir, machista. Sin embargo, Lucas en su texto de los relatos del nacimiento de Jesús, el protagonista principal es María. De hecho, hoy vamos a trabajar, el encuentro de ella se llamaba poesía, ¿sí?, y vamos a trabajar en el cántico de María. En un canto, en una poesía que María evidencia, luego de que se encuentra con su parienta Elizabeth. El texto dice, en el capítulo 1, 39, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me he hecho grandes
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, como 3 meses después se volvió a su casa. Eso relata Juan en ese encuentro entre María y Elizabeth. Bien, este texto está formado por una parte que es narrativa, ¿sí? Donde cuenta ese encuentro entre María y Elizabeth, pero tiene una parte que está escrito en forma de poesía. Si ustedes ven en su Biblia o ven en su teléfono, se van a dar cuenta que cambia un poco la estructura del texto. Viene como narrando, contando algo, pero de pronto aparece una cuestión como una poesía. La poesía tiene una particularidad, ocupa el 30% de la Biblia, ¿sí? Y cada vez que aparece una poesía hay un mensaje muy importante para comunicar. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta hoy? Primero, que esto que se va a comunicar viene de la voz de ¿quién? De una mujer, ¿sí? De una mujer, pero no es una mujer cualquiera, es María. Y hay algo que ha pasado en su vientre. Está creciendo, ¿sí? ¿Quién? Dios mismo. Entonces esta expresión, nosotros vamos a prestar mucha atención a esta expresión, a esta poesía, ¿sí? Este cántico que aparece como el cántico de María. Este relato se conoce como el Magnificat, ¿sí? Porque el texto comienza diciendo engrandece mi alma. En latín era Magnificat, entonces ha sido titulado en nuestra Biblia como el cántico de María. Pero este cántico es un cántico particular. Primero, que es un canto, es una poesía que no solamente es por la forma en la que ha quedado escrita, sino aparte es una poesía profética. ¿Qué significa? Si nosotros buscamos el significado de que es profético, es una poesía que nos está comunicando cuál es la voluntad de Dios. Y por otro lado tiene una particularidad, está saliendo de la boca de un adolescente. María se calcula que tendría entre 13 y 14 años, ¿sí? El texto bíblico dice que fue a una ciudad, ¿sí? De Galilea llamada Nazaret, y ahí había una joven desposada, ¿sí? Una joven desposada no está diciendo que es una joven que estaba ya casada, ¿sí? Sino era una joven que había sido apartada, ya elegida para ser casada con otro varón, ¿sí? Y eso sucedía cuando le venía a esta señorita, a María, su primera menstruación. Es decir, que se calcula que tendría entre 13 y 14 años. Ahora, lo poderoso del texto es lo que está comunicando María. Porque estamos hablando de que no es Moisés quien lo está comunicando. No es Gedeón, no es Josué, no es Abraham, no es ninguno de estos personajes bíblicos que hemos estado viendo tiempo atrás, sino que es una adolescente. No solo que es una adolescente, aparte es una mujer, ¿sí? Pero una mujer que tiene una particularidad que cada uno de nosotros también tenemos en los tiempos de hoy. Es una adolescente que ha decidido o ha permitido, ¿sí? O ha aceptado el ofrecimiento de Dios. ¿Cuál era el ofrecimiento de Dios? Llevar a su vientre, concebir ¿a quién? A Jesús. Si nosotros trazamos un paralelo entre la vida de María y entre la vida de la iglesia, vamos a notar que ese llamado es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a permitir o a tener el privilegio de que Jesús nazca en cada uno de nosotros. El problema aquí
es que muchas veces pensamos que este honor, ¿sí? Esto le fue concedido a María. Perfecto, porque el relato histórico dice que quien trajo al Dios hecho hombre al mundo fue María. Pero quien trae al Dios Espíritu Santo a compartir en la vida natural de cada uno de nosotros somos nosotros. O sea, los puntos del relato de la concepción de Jesús en la vida de María, ¿sí?, deben ser una referencia para que nosotros adoptemos el mismo carácter que tenía María, para poder entender cuál es el propósito de Dios viviendo con nosotros. Vieron que la serie se llamaba Dios con nosotros. Es poder entender el efecto que tiene cuando nosotros concebimos o nosotros permitimos que Dios nazca en el corazón de cada uno de nosotros. De hecho, el próximo encuentro que vamos a tener se llama Pesebre, y va a hablar de las cualidades que tiene que tener nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter, para que realmente Dios pueda nacer en el corazón de cada uno. Es una muy buena evaluación como iglesia, porque podemos entender o podemos ver, es como mirarnos frente al espejo del texto bíblico y entender si realmente Cristo encontró un lugar adecuado para nacer en mi vida. Quizás con este relato, que han tenido muchos tintes por ahí infantiles, en los tiempos de hoy como iglesia sea un espejo que nos muestre una cruda realidad. Ayer comentaba en un videito que subí que muchas veces decimos, me cuesta hacer la voluntad de Dios. No es que en realidad te cueste hacer la voluntad de Dios, es que realmente no la estás ni haciendo. No existe la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y quién no querría algo bueno, agradable y perfecto? Fíjense en lo que dice María. Al atesorar dentro de su propio ser la voluntad de Dios, dice, engrandece. Engrandece mi alma al Señor y se regocija, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este mensaje, este cántico de María, se va a expresar de dos formas. Por un lado, es un cántico, es un canto, es una poesía, es una profecía de humildad. Nadie que no pueda ser realmente pobre de espíritu o humilde puede hacer o tener un lugar adecuado como para que Jesús pueda nacer. Nadie que no sea realmente humilde puede ver los efectos, el propósito y la voluntad de Dios cumplida en la propia vida de cada uno de nosotros. Porque Dios resiste a los soberbios. El cántico de María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando Dios encuentra un corazón humilde, no un corazón demandante, no un corazón que constantemente está pidiendo sobre sus necesidades o sobre sus propios requerimientos, y encuentra un corazón dispuesto, como lo encontró en María, entonces cuando nosotros realmente podemos experimentar gozo en el Evangelio. Yo siempre me preguntaba, digo, ¿por qué muchas veces entendiendo la misma voluntad de Dios este lugar no se llena? Porque no hay corazones humildes. Porque hay una soberbia particular en nuestra vida natural, en nuestra propia naturaleza, que resiste la concepción, el nacimiento de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Podemos pretender o decir, Cristo vive en mí, pero Cristo vive en un corazón humilde, que entiende que cuando lo recibe su alma se engrandece y su espíritu se regocija. Entonces, una de las principales formas o herramientas o test para detectar quién es realmente cristiano, fíjate si está lleno de gozo. Si vos ves un cristiano que anda por allá abajo, siempre cacheteando el asfalto, entonces podés entender que es un cristiano donde Jesucristo no nació. Porque cuando Jesucristo nace, mi espíritu se regocija. El cántico de María es un cántico, ¿sí?, que profetiza desde la misma humildad. Bien,
Y el texto dice, comienza diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, nuevamente la humildad. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso y santo es su nombre. Es decir, que ya no solamente se regocija mi espíritu, sino que yo ya puedo caminar en la vida como un bienaventurado. Cosa rara en la imagen de muchas de las personas que llevan el título de cristiano. Parece que estamos más tapados de problemas que que nos anden mirando en la calle como bienaventurados. Allá va la hermana bienaventurada. ¿Cuál? Esta que estuvo llorando el otro día en mi casa, me estuvo contando, pobre, qué vida la hermana. La verdad que es terrible, no le sale una, no pega una. La hermana bienaventurada. Bienaventurada para el otro lado. El efecto de que Jesucristo nazca en un corazón, estamos preparando todo. Esto está en el relato del anuncio. Todavía Jesús no nace. Para Lucas todavía no nace. Para nosotros como iglesia, nos permite pararnos frente al espejo de la Escritura y decir, ¿realmente nació Cristo en mí? ¿Realmente Cristo nació en mí? Tengo que serme sincero. No puedo seguir viviendo años tras años en un pseudoevangelio o en un evangelio inventado por mí. No puedo seguir presuponiendo cómo es la vida cristiana. Tengo que tener una certeza de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es, el Señor se engrandezcase mi alma, ¿sí? Porque el Señor me ha mirado. Regocíjese mi espíritu y camino como un bienaventurado. Bienaventurado, doblemente bendecido. Una persona alegre, una persona feliz, una persona de ánimo, una persona positiva. Una persona que encuentre en la humildad misma, no rencillosa, no pendenciera, no sé cuántas... Yo creo que tendríamos que... Hay un aparatito que se llama cuentaganado, no sé si lo conocen. A medida que van pasando las vacas, los ganaderos van pasando y van contando. Yo me gustaría tener un cuentaganado, a mi vida personal, ¿sí? Y tocar cada vez que me peleo con alguien. A ver cuál sería el resultado de domingo a domingo, el bienaventurado. ¿Cuántas veces peleamos con nuestros seres queridos, en nuestros hogares? Pero por otro lado, el cántico de María, ¿sí? Este canto, esta poesía de María, tiene un llamado a la justicia. La otra vez estábamos en un curso con un profe del seminario y decía, qué cosa complicada invitarla a María a un baby shower. Porque esto que está pasando parece que es un baby shower. Se junta Elizabeth embarazada y María embarazada. El baby shower de Palestina. El baby shower top. Qué cosa rara de invitarla a María. Primero, ya le bajó las expectativas a todos. O sea, no importa si son si saben mucho, si son... La cosa que acá el Señor se engrandece en los que son humildes. El que no es humilde, en ese corazón ya lo pueden hacer. Cortita la hace María. Y ahora parece que se empieza a poner más picante. No le den el micrófono a María que no empieza a cantar, porque se arma. La segunda parte es un cántico de llamado a la justicia. Dice, y su misericordia es de generación en generación. Ahí parecería que hace como una pausa el texto. A los que le temen. Hizo proeza con sus brazos, dice. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es decir, le dijo, es decir, que todo aquel que sea soberbio, es decir, que todo aquel que crea que es autosuficiente, aquel que crea que todo lo puede saber y que no es digno de aprender absolutamente nada porque ya vivió 80 años en el Evangelio, ¿sí? Porque ya la escuchaba esta predicación de María, la he escuchado 25.000 veces, a mí no me va a venir a enseñar. El Espíritu Santo se actualiza. Una de las consignas de la Reforma no era que la iglesia se reformaba en el año 1517 o 19, sino que la consigna de la Reforma es, una vez que la iglesia se reformó, es una iglesia constantemente reformándose. Es decir, que el Espíritu Santo siempre está trayendo
un mensaje fresco, nuevo, a cada uno de nosotros. Dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es decir, dejemos a los soberbios que se pierdan en el propio pensamiento y en las propias decisiones. Que se hundan en su propia soberbia. Este es Dios. Y Él exaltó a los humildes. De nuevo la humildad. Y Él exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos los envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir que esta niña de 14, 15 años está yendo contra el sistema social y político de la época. Y está diciendo, ojo, porque lo que yo llevo acá adentro, ¿sí?, es una patada contra todo el sistema de estabilidad que vos puedas creer que vas a encontrar en el mundo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿A cuántos de nosotros nos parece injusto el país en el que vivimos? ¿A cuántos de nosotros nos parece injusto la economía que tenemos? ¿A cuántos de nosotros nos parece injusto que dos pervertidos maten a una nena de 14 años? Porque el cántico de María es un cántico contracultural, es contrapolítico, va en contra de las percepciones y de las formas que tiene este mundo. El cántico de María es un cántico que pide, que llama a la justicia social. Por eso es que el Evangelio, nuestro Evangelio, tiene dos objetivos. Uno, los humildes de corazón, y el segundo, los pobres. Si vos entras en alguna de esas dos categorías, que de hecho yo entro, ¿sí?, o al menos buscamos entrar, ¿sí?, porque vos podés tener tu casa, tu vehículo, podés tener tu casita de campo, pero nunca dejes de ser pobre. Nunca dejes de tener todo por basura. Nunca dejes de tener todo como algo material, como decía Jesús, donde la polilla y el orín lo corrompen. ¿Sí? Siempre mantenete del lado de los pobres. Siempre sé la voz de la justicia de los pobres. Muchas veces nosotros relegamos contra nosotros mismos diciendo, che, ¿por qué me tocó ser pobre? ¿Cómo no nací en una cuna de oro? ¿Cómo no nací con unos padres ricos? ¿Cómo me tocó unos padres abogados? Los padres médicos, no sé, ¿cómo nací hijo del gobernador, de un diputado, de algo, viste? Como para tener todas las comodidades. El hecho es que si así hubiese sido, el camino a la salvación eterna y a compartir en armonía con tu Dios, este Dios tan grande que decide nacer no en un palacio, sino en tu propio corazón, ¿sí?, hubiese sido mucho más lejano, mucho más difícil, porque el que llega al corazón de Dios llega por el camino estrecho. El que entiende las cosas del reino lo entiende en una posición de humildad. Y es así como María cerró su boca, ¿sí?, y se quedó por unos meses en la casa de Elizabeth. Un relato lleno de cosas sobrenaturales, pero que tenemos que tomar para nuestra vida. Si estás viviendo cómodo, o si quizás, que a muchos nos ha pasado, tratar de alcanzar esos estándares que tiene el mundo, ¿sí?, poder encontrar un puestito ahí en el gobierno, poder encontrar un puestito en algún trabajo mejor remunerado, no importa si no es tan limpio, pero tener un poco más de plata como para disfrutar un poco más de cosas. Hacerme sabio en mi propia sabiduría, es decir, empezar a considerar a mi hermano, a la persona que tengo al lado, a mis seres queridos. Hemos tratado y hemos hablado muchísimo de esto durante el año. Si actuamos de esa forma, jamás van a ser Jesucristo en nuestro corazón. Y el título de cristiano solamente va a ser un título, que cuando llegues a las puertas del reino de los cielos no va a tener validez. Va a estar totalmente vencido.